En México se hablan 69 lenguas. 68 de ellas son lenguas indígenas. El 40 de estas lenguas está en peligro de extinción. Muy buenas tardes, alumnos, profesores, autoridades, ponentes y público en general. Sean bienvenidos a las actividades por el Día Internacional de la Lengua Materna 2022. Agradecemos a las autoridades del Presidium. Nos acompaña el doctor Andrés Valdés Cepeda, secretario académico del CUSUR. El doctor José Alejandro Juárez González, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. La doctora Elvia Guadalupe Espinosa Ríos, jefa del Departamento de Artes y Humanidades. Y el maestro Marcos Manuel Macías, coordinador de la licenciatura en Letras Hispánicas. Damos la palabra al doctor Andrés Valdés Cepeda. Sí, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, con el permiso del Presidio. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hicieron a participar en este evento importante y quisiera yo plantear de inicio 4 preguntas que nos pudieran ayudar a reflexionar sobre la importancia de la lengua materna y sobre todo de los incentivos que debemos de dar a las nuevas generaciones para que esas lenguas maternas se conserven. La primera pregunta señala lo siguiente: ¿qué factores socioculturales inciden o han incidido en la desaparición que señalaba la compañera del 40% de las lenguas maternas en nuestro país? ¿Cuáles han sido los factores que han incidido o están incidiendo en su desaparición? ¿Es por una economía de mercado? ¿Es la globalización? ¿Qué explica la desaparición de las lenguas maternas en nuestro país? Segundo, ¿de qué manera la tecnología, las nuevas tecnologías pueden ayudar a fomentar lo que es la multiculturalidad o el multilingüismo? Porque efectivamente el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna y el tema central tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje y el fomento de lo que es el multiculturalismo o el multilingüismo. Tercero, ¿por qué se debe de preservar, ¿sí?, o motivar a las nuevas generaciones en la conservación de las lenguas y sobre todo el fomento del multilingüismo? ¿Qué ventajas se obtienen? Y finalmente, ¿qué incentivos debemos de crear para que las nuevas generaciones, también nosotros, pero sobre todo las nuevas generaciones, impulsen o conserven las lenguas maternas y así evitar, como señala la compañera, que el 40% de las 68 lenguas que existen en nuestro país desaparezcan? Creo que pueden ser preguntas para reflexionar. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y bueno, el tema que nos interesaba era el inglés. Y yo creo que la gran mayoría de ustedes jóvenes, pues si aspiramos a tener una lengua diferente a la materna, que en este caso podría ser el español, será el inglés. Pero déjenles digo 2 cosas que yo he aprendido aquí en CUSUR. Tenemos en la carrera de mecatrónica, perdón, de telemática, una joven que es sordomuda y por lo tanto a partir de lo que es CUSUR incluyente, Universidad UDG incluyente, se le paga un traductor de lenguaje, pues, de signos, ¿cómo le llaman? El lenguaje de señas. ¿Cuánto crees que le pagamos como universidad a esta persona por hora? 400 pesos por hora, ¿sí? Los que traducen, los que son traductores oficiales,
¿Cuánto también creen que se les paga un traductor oficial para eventos nacionales o internacionales, el cual se utilizan? 1,000 pesos la hora. 1,000 pesos la hora. Entonces, fíjense, si vemos, no solo, o sea, habría también incentivos económicos también para las nuevas generaciones para tratar de preservar, porque no es una cuestión solamente de pérdida de la identidad cultural y la raíz cultural de nuestro pueblo, sino también tiene pues una perspectiva socioeconómica que también debemos de revisar. La lengua materna es la primera lengua que aprende una persona, aquella con la que entiende el mundo, con la que se explica a sí mismo y a los demás. Otra forma de nombrar a la lengua materna es lengua nativa, natal, primera lengua o L1. El 21 de febrero, cada 21 de febrero, como lo señalamos, es el Día Internacional de la Lengua Materna, que fue instaurado por la UNESCO a partir del año 1999. Desde el año 2000, la conmemoración de este día se ha hecho presente alrededor del mundo. Y en el caso de nuestro centro universitario, se han realizado actividades en torno a este Día Mundial de la Lengua Materna desde el año 2017. Uno de los datos que más impacta es que de las más de 6,000 lenguas a nivel mundial que se han registrado en el orbe, al menos el 40% está en peligro de extinción. Y en el caso de México, de las 69 lenguas, incluyendo el español, 68 de origen indígena o lenguas indígenas, el 60% está en peligro de extinción. De ahí la importancia, y en este sentido quiero agradecer a la jefa del departamento, a la doctora Elvia, al doctor, en este caso, director de la división, Alejandro Juárez, al equipo de organizadores, profesores de la Academia del Departamento de Artes y Humanidades, profesor Marcos y los demás, los profesores que nos acompañan, el que de cierta manera pues estemos tratando este tema, estemos analizando, pero creo que lo más importante es generando incentivos para que se preserve ese patrimonio cultural, ese patrimonio histórico de todos los mexicanos. Muchas gracias por asistir y sean bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Cedemos el micrófono al doctor José Alejandro Juárez González para que nos brinde unas palabras e inaugure formalmente las actividades por el Día Internacional de la Lengua Materna. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradecemos la invitación que se nos ha hecho a participar en este singular evento. Y pues hablando de singularidades, con este regreso a la presencialidad que todos anhelábamos, sin lugar a dudas, con un cuidado conservando los protocolos de sana distancia, usar adecuadamente nuestro cubrebocas y a disfrutar un evento tan particular. Ya lo comentaba el doctor Andrés, que ha tenido su trabajo a partir del año 2017 con una serie de entusiastas académicos, estudiantes, que identificaron como un espacio para reflexionar a propósito de estas 4 preguntas que nos hacía el doctor Andrés para meditar un tanto respecto a este Día Internacional de la Lengua Materna. Es un gusto que continúe este evento a través de los años, que la academia, el departamento le den este cobijo y sobre todo pues ustedes, los estudiantes. Habrá mucho que reflexionar este día con los ponentes que vendrán hoy a dialogar, a exponer sus ideas, sus hallazgos respecto a este Día Internacional. Y pues no nos restaría más que desearles el mejor de los éxitos, ¿verdad? Y yo les quisiera pedir que nos pusiéramos de pie para hacer la declaratoria y decir, a nombre de nuestro señor rector, el doctor Jorge Galindo García,
las autoridades de este centro y agradeciendo por supuesto la anfitrionía de la doctora Elvia Espinosa Ríos y de la academia que ha dado sentido y cuerpo a este trabajo, así como comité organizador, declarar formalmente inaugurados los trabajos de este Día Internacional de la Lengua Materna, siendo las 16 horas con 23 minutos del día 22 de febrero del año 2022. Muchas felicidades y enhorabuena, éxito en este trabajo. Agradecemos a las autoridades y los invitamos a tomar asiento en el público para comenzar con las actividades. Continuamos con la presentación de proyectos para el mantenimiento de lenguas originarias, con estudiantes y egresadas de la licenciatura en Letras Hispánicas. Las invitamos a pasar y también a la presentadora, la maestra Carmen Oliveros Sánchez. La más cordial bienvenida a esta primera mesa en la que vamos a presentar algunas propuestas de preservación lingüística. Me encuentro muy emocionada por coordinar esta presentación porque los 3 productos integradores que el día de hoy se expondrán pues son producto del trabajo realizado por los estudiantes de la Unidad de Aprendizaje de Sociolingüística del Español, una unidad o asignatura especializante selectiva y que, entre otras cosas, se enfoca principalmente en reflexionar en torno a la situación sociolingüística aquí en México, y ahí se abordan varias cuestiones y principalmente lo que tiene que ver con derechos lingüísticos. Cada uno de los hablantes tenemos derecho a un idioma, por tanto, tenemos derecho a recibir educación en la lengua que nosotros hablamos, tenemos derecho a leer literatura en nuestra lengua materna, tenemos derecho a escuchar música en nuestra lengua, incluso a compartir publicaciones en redes sociales en nuestra lengua. Y aquí en México, pues se tiene desde 2003 una iniciativa de una Ley General de Derechos Lingüísticos y se plantea un panorama realmente agradable para las lenguas originarias, es decir, para las lenguas indígenas, y empezamos a reflexionar si estas iniciativas que se tienen en torno a la preservación de las lenguas originarias es solamente el discurso, solamente está planteado en el papel, porque la realidad pues sabemos que es otra. Sabemos que cada vez nuestras lenguas pues están en más peligro de desplazamiento lingüístico y que esto se debe a múltiples factores. Por ejemplo, la cuestión económica, cómo los hablantes de las lenguas originarias tienen que desplazarse de un lugar a otro, incluso de una zona rural a una urbana, y esto les lleva a ¿qué? A hablar menos su lengua. Incluso los niños de hablantes de una lengua originaria que van a la escuela reciben educación ¿en qué? En una segunda lengua, es decir, no en su lengua nativa. Y eso también está influyendo para que pues incremente este 40% de que hablamos de las lenguas que están en riesgo de desaparecer. Y este es el panorama que se les plantea a los estudiantes de sociolingüística del español y se les pide que hagan una propuesta de preservación. Es decir, qué acciones se deben emprender para evitar que nuestras lenguas desaparezcan si ya sabemos que tenemos un panorama pues que no está favoreciendo. Y el día de hoy pues se encuentra aquí Rosa Guadalupe Mata Ramos. Ella es estudiante de la licenciatura en Letras Hispánicas, se encuentra cursando ya sus últimos semestres. A lo largo de su formación académica, sus intereses han sido la lingüística y la enseñanza. Ha participado como becaria en el proyecto de investigación, cultura, historia y mentalidades, propuestas metodológicas e innovación didáctica, así como en seminarios y congresos destinados a la didáctica de la lengua y la literatura. También se encuentra aquí con nosotros Melissa Munguía. Ella es egresada de la licenciatura en Letras Hispánicas.
Además, pues como estudiante fue destacada, ya que participó activamente, no solamente en cuestiones que tienen que ver con la difusión de la cultura literaria de aquí de la región, sino también con aspectos de investigación, y actualmente se encuentra pues por concluir su proceso de titulación. Bienvenida, Melissa. Y finalmente se encuentra aquí con nosotros Azucena Heredia Jiménez. Ella es estudiante de la licenciatura, también se encuentra cursando los últimos semestres. Ella ha participado de manera destacada en la organización de las diferentes actividades que nosotros realizamos aquí en la licenciatura en Letras Hispánicas, como el Día Mundial de la Poesía o del Libro. Bienvenida. Vamos a dar inicio con la presentación de estas propuestas, y la primera pues está a cargo de Melissa Munguía, que se titula Regar historias para nutrir raíces. La dinámica: van a tener 15 minutos para presentar cada una de sus propuestas y posteriormente abriremos una sesión de preguntas y comentarios. Melissa, y les voy a hablar brevemente sobre un proyecto que hicimos que se llama Regar historias para nutrir raíces hacia una difusión de la literatura náhuatl. Este es un proyecto, como dijo la maestra Carmen, que hicimos para la clase de sociolingüística del español, y también participamos, en la elaboración mis compañeros Kevin Martín Aguayo Rivera, que ahorita no está en Guadalajara, y Sara Rangel Guzmán, que está ahí. Sí, aplausos. Y bueno, el proyecto es bastante claro, incluso creo que en su nombre. Consiste básicamente en la difusión y traducción de obras literarias, ya sea poesía o narrativa en lenguas originarias, para, pues, no tanto como frenar el desplazamiento lingüístico, porque se trata de un fenómeno que es súper natural y súper común en la lengua, sino para, de cierta forma, recuperar las identidades y otras formas de conocimiento y otras formas de ver el mundo que nos proporcionan las lenguas. Se busca preferentemente traducir y difundir obras de autores que estén activos, preferentemente porque pues tenemos que buscar todavía, y se estaría trabajando con un equipo de traductores, de gestores culturales y de personal que tenga experiencia con las editoriales. En general, este proyecto apenas va empezando, casi está en papel, entonces todavía hacen falta muchas cosas, pero se plantea que las personas involucradas sean personas que tengan una preparación contextual que tenga mucho que ver con las lenguas originarias. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces investigamos las lenguas desde fuera, como si fuéramos observadores, y no nos damos el tiempo de simplemente disfrutarla como participantes. Y bueno, sí, desplazamiento lingüístico, ok. A pesar de que se reconocen en México las 68 lenguas que ya nos dijeron y las 364 variantes, pues no es como que haya mucha difusión. Si bien AMLO dijo que iba a crear la Universidad para la enseñanza de lenguas originarias, y también propusieron muchos proyectos para la preservación, pues sabemos, como dijo la maestra Carmen, que la realidad es otra. Y bueno, en México existen premios como el premio Nezahualcóyotl, el premio de CASA, que se llama... el premio Bartolomé de las Casas o el premio Caballo Verde. Sin embargo, las instituciones extranjeras han tenido como más intención en preservar estas lenguas. Y eso creo que es un poco, pues no sé, como triste. Gracias. Es un poco triste porque, pues, ¿cómo puede ser que en México no se tenga siquiera una copia, por ejemplo, de los libros galardonados en los premios extranjeros? ¿O cómo puede ser que solamente lo premien las instituciones municipales y se queden en la misma región y no la podamos disfrutar los que queremos acercarnos a ella? Y pues bueno, es básicamente por eso queremos hacer este proyecto.
La difusión sería pues de muchas maneras. En realidad, como es un proyecto semilla, se puede difundir con medios audiovisuales, se puede difundir incluso con un blog o algo así. Si alguien quiere ser youtuber, puede ser youtuber de lenguas originarias. TikToks también es un medio súper rápido y muy didáctico. ¿Podría pasar a la siguiente, por favor? Ok. Actualmente estamos en una etapa de resurgimiento de las lenguas indígenas. Obviamente este no es el primer proyecto que se hace para esto. Han habido, por ejemplo, el proyecto de indigenismo y mestizaje que se dio en el siglo pasado, en el que Ángel María Garibay y Miguel León Portilla se dedicaban a estudiar como aspectos etnográficos, sociológicos, antropológicos de la lengua y de las culturas. Sin embargo, volvemos a ver a la lengua como un simple objeto de experimentación y no como algo que en realidad nos representa tanto a los hablantes como a los que pertenecemos a México, porque es parte de nuestra historia. Y pues obviamente la preservación es muy importante porque a través de la preservación de las lenguas y específicamente dentro de la literatura podemos reconocer cómo pensaban, por ejemplo, las culturas griegas o, no sé, culturas que no tienen nada que ver con nuestro país, pero porque no existen este tipo de preservaciones para las cosas de nuestro país. Si bien se ha desplazado principalmente estas lenguas, también creo que se tiene que hablar de la importancia que se le da solamente al náhuatl, al zapoteco y al maya peninsular, porque fuera de eso es muy difícil que alguien pueda nombrar como otro tipo de lenguas que también estén en el país. Y pues precisamente buscamos eso, difundir las lenguas para que puedan ser mejor conocidas y para que quienes quieran tener acceso a ellas de una forma que no sea académica, lo puedan hacer. Ok, la preservación también nos sirve para mantenernos, como para cambiar nuestra forma de ver el mundo y específicamente si le damos apertura a la literatura en diferentes lenguas, podremos tener un diálogo mucho más abierto tal vez, porque los espacios de inclusión estarían muchísimo más presentes. Entonces, como sabemos que la ignorancia es como la fuente de toda discriminación, pues igual si podemos entender cómo piensan las personas en otras lenguas, quizá podamos dialogar mejor. Y bueno, eso tiene que ver con los cambios en la recepción. No simplemente quedarnos con la idea de que la literatura indígena habla de cerros, de tierra, de animales y de flores. También habla de problemas sociales, de erotismo, de violencia, de todo. Siguiente, por favor. Y bueno, el plan es básicamente eso. Primero vamos a reunir el corpus. Podríamos recoger los autores del catálogo de autores que existe. Ese no está muy completo porque tienen como muchas obras que se fueron perdiendo. Pero igual podemos reunirlas del catálogo de los diferentes premios, tanto nacionales como internacionales, o incluso, pues, no sé, se podrían hasta generar convocatorias para premios, para nuevos premios. La ventaja de este proyecto, al ser súper inicial, pues es que nos da muchísimas opciones para empezar. Bueno, enseguida sería buscar traductores y editoriales. Preferentemente estaría bien, sería preferible que la editorial se dedicara únicamente a estos temas de las lenguas originarias, pero como a lo mejor está un poco difícil, también se pueden buscar editoriales como por ejemplo Tierra Adentro, que ya tiene su propio catálogo y difunde distintos proyectos. Por ejemplo, hay uno muy interesante que se llama Originaria, que es básicamente una gira de poetas de lengua originaria que van por ahí recitándolo, obviamente de forma oral, porque también tenemos que recordar que las lenguas originarias eran principalmente orales y nosotros, bueno, no nosotros, el sistema con el español fue volviéndolas escritas. Y bueno, después de esto sería crear el catálogo de autores y eso podría dar lugar a la enciclopedia de autores
Y con este proyecto se podría alcanzar incluso, no sé, incluso la generación de empleo, muchísimas cosas. Y finalmente se haría un análisis y estudio desde una perspectiva distinta. En lugar de proponer que sean los mismos académicos quienes estén involucrados y estén hablando de por qué el ave representa tal cosa en esta cosa, en realidad serían personas que simplemente leen para disfrutar y para compartir lo que ellos piensan, desde su punto de vista y no desde el tinte académico. Y creo que eso es todo. Yes. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Melissa, por tu presentación. Más tarde vamos a abrir la sesión de preguntas y comentarios. Ahora toca el turno a la segunda propuesta, titulada Se va y se corre de norte a sur, Lotería en Tzotzil para la población de Zapotlán el Grande, a cargo de Rosa Mata. Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar de esta propuesta de preservación lingüística titulada Se va y se corre de norte a sur, Lotería en Tzotzil para la población de Zapotlán el Grande. Preparé un texto que se corresponde casi en su totalidad con las diapositivas para tratar de no divagar y hablar de los aspectos fundamentales del proyecto, así como de sus bases. Partimos de que México es uno de los países con mayor diversidad lingüística, que posee una vasta cantidad de lenguas, aunque gran parte de estas se encuentran en peligro de extinción. Creo que es algo que ya han repetido varias veces. En este sentido, la muerte de las lenguas nativas representa una problemática para la humanidad, principalmente por la pérdida cultural y el desgaste del sentido de pertenencia e identidad de los hablantes. Ante esta situación, consideramos que es imprescindible la elaboración de un plan colectivo para proteger, fortalecer y enriquecer la diversidad lingüística. Por tal razón, con el presente proyecto se pretende diseñar una lotería que funcione como medio para la preservación lingüística de la lengua tzotzil de San Andrés Larrainzar. El proyecto parte del problema de la migración interna en México, misma que es propiciada por diversos factores: la baja productividad de la tierra, los fenómenos climatológicos, las sequías, los huracanes, así como la degradación de los suelos. Siendo la población rural y de manera más específica la población indígena el mayor bloque cuya ocupación es la agricultura, es esta porción de mexicanos quienes se ven orillados a migrar temporalmente. El fenómeno de la migración indígena interna provoca grandes efectos. Cito a Miguel Rubio, que menciona como los principales la relevancia que han cobrado las ciudades, no solo por cada vez más importante volumen de población que se ha involucrado en este proceso, sino también por el efecto económico, político y sociodemográfico que ha ocasionado tanto en los sitios de expulsión como en los de atracción. Ahora específicamente, el crecimiento de la agroindustria en el municipio de Zapotlán el Grande ha generado un aumento en la migración interna temporal. La migración temporal que recibe Zapotlán el Grande se encuentra constituida en gran medida por personas pertenecientes a comunidades indígenas. Este movimiento trae consigo cambios positivos como la mejora económica y la calidad de vida. Sin embargo, en un gran número de casos propicia la vulnerabilidad de los grupos migrantes alejados de su cultura, su territorio y su lengua. Nuestro proyecto busca motivar el interés de las y los zapotlenses por aprender la lengua tzotzil de San Andrés Larrainzar, una región ubicada en los altos de Chiapas. Lengua que es nativa de los migrantes. Tratamos de proveer así un sentimiento de representación que fortalezca la lealtad lingüística y la resistencia ante el desplazamiento. Los objetivos
El objetivo principal general de este proyecto es mitigar el desplazamiento lingüístico de la lengua tzotzil de San Andrés Larrainzar en Zapotlán el Grande, y tenemos dos objetivos específicos. El primero es diseñar una estrategia didáctica, en este caso una lotería, que funcione como medio para la preservación lingüística de la lengua tzotzil de San Andrés Larrainzar, y un segundo objetivo, que es la difusión de la lengua tzotzil de San Andrés Larrainzar en el municipio de Zapotlán el Grande. Los aportes de esta propuesta y lo que tomamos como justificación es que el principal motivo para el diseño es la necesidad de conservar y difundir la riqueza lingüística de nuestro país. En este caso, la diversidad que engloba la lengua tzotzil. Es importante destacar que la lotería como estrategia de preservación lingüística representa uno de los primeros acercamientos a esta lengua recién llegada a Zapotlán el Grande. La realización de este proyecto busca involucrar a la sociedad como principal beneficiaria de los resultados. Además, busca dentro de la educación se genere un material que cumpla con se desempeñe como un medio para incentivar el interés por aprender algunas palabras en lengua tzotzil. La propuesta básicamente consiste en la creación de una lotería que contenga parte del vocabulario de la lengua tzotzil. El pequeño cuerpo de palabras estará conformado únicamente por sustantivos, ya que consideramos que son más fáciles de traducir y de ilustrar. Con la lotería se busca preservar el uso de la lengua tzotzil dentro del municipio de Zapotlán el Grande a través del formato del juego tradicional mexicano. Otras características de la lotería que proponemos es que se encuentra compuesta por 35 términos acompañados de su respectiva ilustración. Para la traducción de los términos se utilizó el diccionario tzotzil de San Andrés con variaciones dialectales, y los sustantivos de las cartas se escribirán en tzotzil, además de que contendrán su traducción al español. Hasta el momento se han realizado las traducciones de la lengua escrita, sin haber llegado a la investigación del campo para obtener la traducción oral. Para finalizar, a continuación se adjunta una tabla con las palabras que se tienen contempladas para esta primera muestra del proyecto en español y tzotzil de San Andrés Larrainzar, Chiapas. Las palabras son casa, chile, elote, gallina, iguana, jabón, mano, naranja, papel, lazo, quinqué, ratón, sal, tomate, víbora, barba, agua, abanico, águila, aguja, bolsa, falda, huarache, iglesia, jícara, ladrillo, mariposa y ojo. Como pueden ver, son palabras distintas a las de la lotería tradicional, pero buscamos algunas que fueran de distintos campos y que además pudiéramos encontrar en el diccionario para su primera traducción escrita. Se encuentran sujetas a cambio una vez que obtengamos la traducción oral. Y por mi parte sería todo. Gracias, Rosa. Ahora toca el turno a la tercera propuesta y última, y esta se titula Audiografía del tzotzil al español, a cargo de Azucena Heredia Jiménez. Hola. Este proyecto obviamente no lo hice sola. Me ayudó, bueno, lo hicimos en conjunto con Daniela Castrejón Hernández y Desiree Lepe, que están aquí conmigo. Creo que ya no es tan necesario hablarles como de la problemática que se enfrentan las lenguas maternas, porque mis compañeras lo han hecho, la maestra lo ha hecho,
Las autoridades lo han hecho de mejor manera de la que yo podría hacerlo, pero pues les voy a explicar más bien de qué va el proyecto. A causa de la urbanización y de otros múltiples factores sociales, las comunidades indígenas se han desplazado y de igual forma pues han llevado su lengua. En este proyecto se pretende difundir la literatura tzotzil específicamente. Consiste en la creación de una herramienta que fomente la preservación de dicha lengua y no solo eso, sino que también nos ayude a familiarizarnos con el sonido, porque muchas veces tenemos traducciones, pero no tenemos ni idea de cómo se pronuncian esas cosas. Okay. Aunque ya existen precedentes de que lleven a cabo este tipo de trabajos, nuestro proyecto pretende ser un hito para que se sigan creando herramientas para la exposición de las lenguas indígenas. De esta misma organización que les hablo, hace que los tzotziles emigren al hacerlo se encuentran con la problemática de que suelen ser discriminados cuando hablan como con su misma lengua, cuando se relacionan con personas que hablan su misma lengua, y a diferencia de cuando escuchas a un extranjero hablar, suelen ser blanco de burlas o discriminaciones. Es por esto que nos parece importante que no solo se traduzcan de manera escrita, sino de manera oral también. Nuestros objetivos generales son pues promover y dar a conocer la literatura de los pueblos indígenas, en especial del tzotzil, y compilar de manera oral dichos escritos para difundirla. Les traigo un ejemplo, perdón por no hablar tanto, les traigo un ejemplo que si puedes pasar casi a la última diapositiva, por favor. De más o menos lo que se pretende hacer en este proyecto. Este audio no es mío, ni yo lo conseguí de un proyecto que ya está en internet. Es una autora del tzotzil que se llama Ruperta Bautista. Es escritora, traductora y antropóloga. Ha escrito poesía, cuento y guiones de teatro. Y sus escritos han sido traducidos al inglés, al francés, al italiano, al catalán y al portugués. Ese poema se llama Borradores. Lo que intentamos hacer, o más bien lo que pretendemos hacer es, a la par de que tengas la traducción escrita del tzotzil al español, puedas también escucharlo para tener el acercamiento auditivo y que pues no se te haga como extraño escucharlo en las calles o cerca de ti. ¿Sí lo escuchan sin recorrer?
Así como a la autora Ruperta, tenemos pensado un catálogo de autores que constituyen José Julián Hernández, Manuel Balón Palé, Celso González Díaz, Edgar Darinel García, Tino Santís y Ruperta Bastida. Y pues, esto. Muchas gracias, Azucena. Bueno, haciendo una pequeña síntesis, la propuesta a cargo de Melissa se enfoca, como bien lo menciona, en hacer difusión de la producción literaria en lenguas originarias que actualmente, sinceramente, es muy complicado tener acceso a estas obras o que se lleguen a publicar o que nos acerquemos a la lectura de obras producidas por algún hablante, ¿no?, nativo. En el caso de Rosa, es como crean una estrategia didáctica muy interesante a partir de este juego tradicional que es la lotería, para empezar a difundir esta lengua que es el tzotzil. Y en el caso del proyecto de Azucena es sumamente interesante porque recuerdo en la clase que ellas hablaban que esta Dani Castejón conoció en su pueblo El Rincón a un grupo de hablantes de tzotzil y que ella entabló conversación y una amistad con ellos, y pues se da cuenta que el hecho de que pues lleguen a radicar aquí al sur de Jalisco, este desplazamiento que ellos realizan, pues se están alejando propiamente de su cultura, de sus hábitos, y cómo ellas proponen crear un audiolibro bilingüe, que estas narraciones literarias o poemas o algunos textos puedan ser preservados y conservados en estos recursos, haciendo uso aquí de las tecnologías para la preservación lingüística, y que más personas tengan acceso a esta literatura. Y no solamente estamos hablando de nosotros que hablamos el español, sino que los mismos hablantes de tzotzil, como yo les decía, tienen derecho a leer literatura en su lengua, y que sus historias y que sus leyendas o mitos pues no desaparezcan, sino que se lleguen a preservar. Y ahora sí, pues vamos a abrir esta sesión de preguntas y comentarios. No sé si alguien quiera tomar la palabra. Ay, pues hola. Primero tengo dos cosas que quiero decir. La primera, bueno, no sé si hubiera sido mejor o no sé si trajeron alguna persona que sea representante de los pueblos que hablaron. O sea, porque si están diciendo muchas cosas buenas, lo puedo notar, pero pues yo no veo a nadie aquí que hable la lengua. O que pueda decir como, no, sí es cierto. Entonces, pues ajá, una observación. Sería mejor tener a alguien que sí pueda representar y decirlo como de primera mano. Esos son problemas que nos suceden, y no solamente hablarlo como de forma externa, de forma de, vemos estos problemas y pues podemos ayudarlos, sino también traer gente. ¿Saben a lo que me refiero? Espero que sí. Segunda, con lo que habían dicho, creo que de los libros o algo así, he notado algo. Con las editoriales creo que lo había mencionado, no recuerdo el nombre, perdón. Ajá. Cuando publican historias o libros y que son hechos por autores originarios, me he dado cuenta de que no les ponen el mismo empeño como, por ejemplo, autores extranjeros, ¿no? O con más dinero. Las portadas siempre están bien mal hechas, las traducciones, no les hacen casi nada de publicidad. Entonces, no sé, también podría ser bueno ver en eso, pues, de que hacerle más llamativo a los ojos, ¿no? De hacerlo como para que la gente los voltee a ver y diga, qué bonito libro, o qué interesante suena, y no solamente sea de que, qué bonito libro, alguien publicó, adiós, ¿saben? Porque algo también interesante es cuando lo hablamos, por ejemplo, ahorita que estaban hablando, cómo lo hablamos como algo de, qué bonito, hay que mantenerlo, hay que ser como preservarlo, pues, pero no se habla como más como de ponerlo en acción, como de hay que hacer cosas para que también lo comiencen a enseñar en las escuelas o cosas así, ¿saben? No solo de que hay que preservarlo, sino hay que ponerlo en acción para que pueda continuar y pueda volverse así parte de todos nosotros, no solamente como algo histórico o algo así. Y ya es todo, bye.
muchas gracias por tu comentario. Creo que las tres estamos haciendo, bueno, ya no me está escuchando, tareas. No, pero no es tanto como de espíritu de salvación. No sé si cuando entren a la carrera, cuando entraron a la carrera se dieron cuenta de que estar como dentro de la lengua te da otra perspectiva acerca de la misma. Entonces ya no estás viendo que la vas a salvar, ni nada de eso, ni nada colonizador de ese pensamiento colonizante. Pero en sí esta preservación creo que sí va enfocada a la inclusión, ¿no? Como tu lotería puede ir enfocada, no sé, a los niños, puede comenzar desde los niños, o incluso los audiolibros los puede escuchar cualquiera, y ya si tu enfoque es querer hacerlo más comercial, pues creo que las mismas autoras, creo que aquí tengo su nombre, hay un trabajo de Ateri Millawat que se llama Neigmantotzintli, y es esta representación de lo originario fuera de lo que se conoce desde la perspectiva exterior, como fuera de la tierra, de las aves, de los animales. Y pues básicamente ella, junto con un grupo de mujeres, ¿cómo se llama? Yasnaya Aguilar, no sé si la has escuchado. Bueno, están haciendo mucha producción y mucha promoción, y han estado aliadas con Tierra Adentro precisamente para hacer este tipo de proyectos, como el de Originaria que había dicho, y como antologías enfocadas en mujeres que escriben en lengua originaria. Y pues básicamente creo que sí, si lo que se intenta es hacerlo comercial para que sea más como accesible o más llamativo para el público, creo que sí sería una buena adición a los proyectos. Muchas gracias por tu comentario, es sumamente valioso. Y el hecho de que estén estudiantes aquí de letras hispánicas presentando esta propuesta, se habla de una reflexión y una conciencia de la situación actual que se está viviendo. Y obviamente que sí, nosotros lo estamos analizando desde nuestra perspectiva, pero el hecho de que todavía haya profesionistas que consideren que las lenguas originarias indígenas son dialectos, y el hecho que estén aquí estudiantes y que ya se esté reflexionando en torno a esta situación y se den cuenta de que no son dialectos, que son lenguas, y que sus hablantes tienen el mismo derecho que nosotros en hablar su lengua en espacios públicos, porque estamos hablando de que aquí se vive una situación diglósica, en el sentido de que en los espacios públicos se usa la lengua de mayor prestigio, y aquí pues es el español. Y las lenguas originarias se usan para espacios un poco más privados, como el seno familiar, y que eso influye para que se dé el desplazamiento. A lo mejor son acciones pequeñas de esta presentación de proyectos, pero son significativas y se necesita. Hay muchos hablantes de lenguas originarias que están emprendiendo proyectos, pero yo creo que no pueden solos. Necesitamos unirnos con ellos y decirles, pues somos una misma sociedad, y nosotros también estamos preocupados por la situación que está viviendo su lengua, entonces vamos emprendiendo proyectos juntos. Y estas iniciativas, esa es la finalidad que tiene, que comprendamos la situación actual y que nosotros no discriminemos a los hablantes de las lenguas originarias. ¿Alguien más tenga alguna pregunta? Primero quiero comentar de Melissa, son comentarios más bien, solo una pregunta para una de ustedes, pero para las otras dos son comentarios. Se me hace muy interesante algo que decía sobre ver las lenguas como fuera de algo académico, porque ciertamente este tipo de lenguas se ven, justo, lo vemos nosotros, personas que generalmente no hablamos la lengua, y que también, como dice la maestra, es muy interesante que podamos, que la gente que habla esas lenguas incentive su mismo uso, ¿no? Bueno, solo eso, que se me hace interesante verlas desde algo no académico. Para Azucena,
Tu proyecto me recuerda mucho, yo no sabía de la existencia de estas herramientas, supongo que los profesores sí, o algunos estudiantes, yo no lo sabía, que algunas universidades tienen repositorios de, pues de algunas lenguas. Los repositorios constan exactamente de lo mismo, buscan hablantes de cierta lengua que tengan una historia que contar o una leyenda que sea muy característica del lugar, la escriben en, pues justo en la lengua que es, en español, y hay un audio de la persona que sabe esa leyenda. Y todos tenemos acceso a esas herramientas, creo que la UNAM tiene un repositorio y la Universidad de Sonora tiene otro. Y pues tu proyecto me recordó a eso, y por si los demás no sabían, pues existe, porque yo no sabía, probablemente sí lo sepan. Y para ti, Rosa, en tu proyecto había una palabra que no sé qué significa en español, que es quinqué. ¿Me podrías decir qué significa? Ok, thank you. Ya sería todo. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que resaltas un aspecto sumamente importante, cómo estos proyectos pues se alejan un poco, digamos, del aspecto académico, porque se pueden hacer gramáticas, diccionarios de alguna lengua originaria, pero lo que realmente va a abonar a que se realice la preservación es hablarlas, porque una lengua pues es un ente vivo, ¿no? Y está dentro de nosotros. Y pues se pueden hacer muchísimas cosas, se puede hacer rap en alguna lengua originaria, se puede, no sé, declamar algún poema en alguna lengua originaria, o sea, debemos pensar en otras alternativas. Por eso la propuesta que hace Rosa y sus compañeras me parece muy, muy innovadora en ese sentido de que es algo cotidiano el juego de la lotería, como desde niños es el motivo, ¿no? O el pretexto para convivir en familia y todos jugar, pero esta herramienta, este juego tradicional que conocemos, pues nos puede ayudar y puede abonar a que se reduzca o se pueda atenuar un poco el desplazamiento lingüístico y a la vez difundir algunas palabras, porque al final de cuentas, pues es la manera de preservar, hablando las lenguas entre los niños, y no solamente de lenguas originarias, sino también del español en este caso. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Allá atrás. Bueno, lo que se piensa llevar a cabo, pues al fin y al cabo es un plan, ¿no? Y el chiste es conseguir algo. ¿Qué tan medido o qué tan analizado está como para que el resultado no sea diferente? Yo lo veo mucho y a mi mente siempre venía como, ¿y la antropología dónde queda, no? Estamos hablando de cultura, estamos hablando de un montón de cosas, de un ente vivo, que si no nos da el resultado que queremos, hasta incluso nos sirve a nosotros para, no sé, ideas. El chiste es que cuál es la medida, cuáles son como las bases para decir, este es mi objetivo y se va a cumplir al pie de la letra sin perjudicar a la otra lengua. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí, verdad o no? Bueno, en nuestro caso, creo que no es como muy viable que el objetivo se cumpla al pie de la letra, porque a fin de cuentas estamos trabajando con un ente vivo. Pero en realidad lo que se puede hacer para, no sé, estandarizarlo sería, pues, bueno, en el caso del mío, tenemos el catálogo de los autores y ya eso se difundirá a través de distintos medios y eso puede dar origen a otras cosas. Ya pueden ser los estudios etnográficos, antropológicos y sociológicos. Y pues no sé, ustedes cómo piensan. En el caso de nuestro proyecto, que es la lotería en Tzotzil,
estamos tomando la lengua de los migrantes que llegaron a Zapotlán para trabajar como parte de la agroindustria. Entonces creo que es un pequeño aporte que tal vez no va a cumplir sus objetivos al 100%, pero puede ser un granito de arena que ayude a la preservación lingüística. Creo que en nuestro caso no puede nuestro proyecto afectar más al hablante, ya que desde su llegada al municipio se encuentra en un proceso de desplazamiento lingüístico. En mi caso, pues según yo el Tzotzil tiene como muchas variantes. Entonces, el plan es tomar hablantes cualquiera, o sea, que ellos mismos nos hagan las traducciones y los audios. O sea, no voy a traer a alguien que no sea como originario, que su lengua madre no sea el Tzotzil. Y es posible que bueno, espero que no, pero es posible que sin yo darme cuenta mezclando variantes o alguna cosa así, pero creo que eso lo hace más rico en cuanto a diversidad y esas cosas. No sé si respondí lo que tenía que responder. Muchas gracias por la pregunta que haces, porque es sumamente importante y son aspectos que sí se consideraron, porque muchas veces se emprenden proyectos no solamente que tengan que ver con la preservación lingüística de las lenguas originarias, sino de otro tipo, pero realmente le estamos preguntando al hablante si quiere que se haga esto, si realmente abona. Y estas iniciativas son de manera colaborativa, son con ellos, como ya comentaba Azucena, es invitar a estas personas que están radicando aquí en Zapotlán el Grande a emprender este proyecto. No sería en contra de su voluntad y obviamente se les darían los créditos de que ellos están colaborando, porque al final de cuentas pues es su literatura, son sus historias, son sus mitos, son sus leyendas, ¿no? Son sus poemas, son sus refranes. Es algo que es de ellos y que va a ayudar a que se preserve, que las nuevas generaciones o sus hijos puedan tener acceso a ello. Y ahora que hablamos de aquí de Zapotlán el Grande, ¿sí me alcanzo a escuchar? Sí. Es muy interesante que ya estamos hablando de estas cuestiones y de que hay muchísimas personas del sur del país que están radicando aquí, que son hablantes de una lengua originaria. Entonces nosotros tenemos que empezar a identificar cuáles son los grupos lingüísticos que se están estableciendo aquí. Una vez que identifiquemos, saber si ya se van a quedar a radicar aquí o si se van a traer a sus familias, si se van a traer a sus niños, si van a empezar a recibir educación y en cuál lengua se les va a educar. Entonces tenemos una gran tarea que emprender, tenemos una gran responsabilidad y no solamente los académicos o los estudiantes en letras hispánicas, sino que se pueden hacer pues estudios y proyectos multidisciplinarios con la finalidad de abonar a que no se dé el desplazamiento lingüístico. Y no sé si nos queda más 5 minutos. Si nos queda más tiempo, si no ya con esta reflexión cerramos. Yo creo que tenemos mucho por hacer y no nada más los hablantes de una lengua originaria, sino todos sumarnos para preservar el multilingüismo, la riqueza cultural que tenemos aquí en nuestro país y en el sur del país. Y con eso cerraría. Muchas gracias. Género, promotora de salud con temas como el cáncer y la lactancia materna. Ha trabajado en el Centro de Atención de Estudiantes con Discapacidad de Colima en Centros de Integración Juvenil. Está preparada en temas sobre discapacidades como la sordera. Imparte talleres de lengua de señas mexicana. Gracias, maestra Lidia. La dejamos en el uso de la voz. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes y sobre todo compartir algo de lo que disfruto hacer hace ya algunos años, ¿no? ¿Alguno de ustedes conoce la lengua de señas? ¿Alguien la conoce? Por ahí alguien me está haciendo una seña. ¿Alguien tiene? Muy bien.
¿Tú conoces la lengua de señas? Sí, tomé un curso el semestre pasado. Tomó un curso el semestre pasado, muy bien. ¿Alguien ha tenido contacto con un sordo? ¿Sí? ¿Quiénes? Ok. ¿Y han tenido la comunicación suficiente con un sordo? No. Ok. Bueno, pues miren, les platico un poco cómo nace mi interés por trabajar primero con el sordo y después en la lengua de señas, ¿sí? Yo me formé como licenciada en educación especial por la Universidad de Colima hace algunos años y yo siempre he sido una persona que me interesa indagar un poco más allá de las cosas. Y en el Sistema Educativo Nacional hay algo que se llama Centro de Atención Múltiple, en donde se concentran niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad. Entonces entré como voluntaria a este CAM, como así lo llamamos, y la directora en turno me designa a un aula de niños en edad de preescolar sordos profundos, es decir, no había ningún resto auditivo. ¿Qué significaba eso? O aprendía señas o aprendía señas, ¿verdad? Entonces, de primer momento me negué, fui con la directora, le dije, maestra, la verdad, yo no sé señas. La titular del grupo está de incapacidad y la compañera se va la próxima semana, la practicante que estaba ya, porque ya egresaba. Y su respuesta fue, es tu problema. Entonces, ¿cómo creen que me sentí en ese momento? Dije, bueno, pues lo más fácil es decir, siempre no quiero ser voluntaria de esta institución y me voy. ¿Y era lo más asertivo? No, ¿verdad? Entonces, son las lecciones que me dio la vida. Inicié un curso de lengua de señas de manera inmediata y prácticamente aprendí lengua de señas con los niños. Después tuve contacto con la comunidad silente del estado de Colima y bueno, descubrí una de mis grandes pasiones, ¿no? Ser una persona que lucha por los derechos de las personas con discapacidad, pero sobre todo por la inclusión educativa. Hoy en día colaboramos con algunas instituciones públicas y privadas en donde buscamos la inclusión, romper esas barreras y esos paradigmas de pues no se puede, sí se puede, ¿sale? Entonces, esa es la historia, el por qué me gusta la lengua de señas. La aprendí ante una situación que tal vez no la tenía prevista, pero hoy en día disfruto hacerlo, pero sobre todo disfruto formar parte de la educación profesional de las y los jóvenes para que el día de mañana, cuando ustedes estén allá afuera ejerciendo y se enfrenten a ciudadanos, usuarios, personas o profesionales con algún tipo de discapacidad, puedan atenderlo, pero sobre todo cuando se encuentren con esta barrera, ¿sí? Bueno, les comento que justamente el día de ayer iniciamos un curso de lengua de señas con la licenciatura en Trabajo Social. Si alguien está interesado, al finalizar se acerca y vemos la posibilidad de incorporarlos. ¿Sale? Niños con la siguiente. Creo que le diste final. A ver. Bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar, sobre todo de la licenciatura en lenguas, de un lingüista que se llama Boris Friedman Mintz. Él es un lingüista que ha trabajado y ha luchado por el acceso de las lenguas, sea cualquiera, sea náhuatl, sea lengua de señas, y hace algunos años hizo una investigación en el Estado de México
sobre el sordo. Y todos nos preguntamos, ¿qué es un sordo? ¿Solamente es el que no escucha? ¿O que el que escucha más o menos? ¿Verdad? Bueno, pues un sordo es quien no logra tener restos auditivos en su totalidad o de manera parcial. Tenemos personas jóvenes que se les llama hipoacúsicos. ¿Qué es la hipoacusia? Bueno, la hipoacusia es cuando sí hay un resto auditivo, pero es mínimo, ¿sí? O incluso cuando el resto auditivo es solamente en un oído y en el otro es totalmente nulo, ¿sí? A eso le llamamos hipoacusia. Y Boris, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, que es una persona que no tiene la capacidad de oír o la tiene notoriamente reducida. ¿Qué quiere decir esto? Que es la hipoacusia, ¿sale? Y un sordo es aquella persona que no posee un oído suficiente para sostener una comunicación, ¿sí? Entonces es muy importante. Si tienen tiempo de leer un poco de lo que ha hecho Boris, la verdad que es una muy buena oportunidad. Bueno, la siguiente. Y bueno, hay una frase que Boris nos da, de hecho es él. Más que una condición de discapacidad fisiológica, la sordera es una condición de diferenciación lingüística y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las barreras a las que se enfrenta un sordo depende mucho de la sociedad. Entonces, pues obviamente como sociedad tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Sale? La siguiente. Y bueno, vamos a trabajar un poco sobre lo que es lengua de señas y cómo lo podemos trabajar. Si a alguien le interesa, después de este momento, trabajar con la lengua de señas es algo que tengo que decir es muy importante, cuidar sus manos, ¿sí? Yo tengo una cirugía aquí, fue porque era el exceso, reventé mi articulación, se me hizo un quiste sinovial, me tomó todos los ligamentos y estuve 6 meses con la mano inmovilizada. Entonces hay que cuidar mucho. Entonces sean los intérpretes en México, que nuestra herramienta de trabajo pues tenemos que cuidar mucho. ¿Sale? No pasa nada. Sí, no te... ok, muy bien. Nada. Ok, entonces vamos a hacer primero ejercicios de motricidad para preparar nuestras manos. ¿Sale? Entonces vamos a abrir y cerrar nuestras manos. ¿Sí? Vayamos aflojando un poco las manos. No hagamos esto, porque entonces lo que estamos es tensionando. Luego, mi mano izquierda la pongo aquí, mi mano derecha y se llama beso palma, ¿sí? Con una, con otra, con una, con otra, ¿sí? Luego vamos a juntar nuestras manos, vamos a subir y bajar, subir y bajar. Vamos a hacer 5 ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando eran niños, ¿recuerdan la canción de Witchy Witchy Araña? ¿Y recuerdan que hacíamos esto? Tengo mis palmas, el dedo pulgar lo voy a poner en el meñique y el meñique en el pulgar. Y entonces cantábamos, ¿cómo era la canción? Witchy Witchy. Exacto. Ok, ya lo hice. Ahora me voy a ir con el segundo, luego con el del medio y luego con el índice. ¿Sí? Fíjense cómo algo tan sencillo nos puede generar decir, ay, no me sale. Ok. Entonces hacemos otra vez, abrimos y cerramos. Beso palma,
subimos y bajamos. ¿Y luego cuál sigue? Huitzi, huitzi, araña. Ok, muy bien. Y luego vamos a sacudir nuestras manos. Ok, va. Algo muy importante, la lengua de señas es visogestual. Ahora con la pandemia, la verdad es que quienes trabajamos con sordos decíamos, esto para nosotros es una limitante. Entonces, a los papás de los sordos y a los jóvenes les solicitábamos careta. Por ahí salió un cubrebocas con esta parte, no se la llegaron a ver, como con algo transparente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que estoy enojado, el sordo no me puedo estar riendo y decir es que estoy enojada y me estoy riendo, ¿no? El sordo lo que quiere es algo visogestual, entonces hago la seña de que estoy enojada, ¿no? La lengua de señas no es universal, tiene regionalismos. En Colima, mamá puede ser aquí, en Jalisco puede ser un poco más arriba. Por ejemplo, mundo en general es así, pero hay lugares en donde mundo es así, ¿sí? Entonces, existen regionalismos. Se llama lengua de señas mexicana, pero también tenemos lengua de señas inglesa, ¿sí? En Estados Unidos también se tiene la lengua de señas. Entonces, es muy importante que ustedes lo conozcan. Y como cualquier lengua, tiene su gramática. Tiene su gramática, su orden. Entonces, es muy, muy importante. Y tenemos dos reglas para la ejecución de la lengua de señas. Una es la mano base y la mano dominante. La mano base es donde caen ciertas señas, que va a ser la izquierda. La mano dominante va a ser la derecha, que es la que ejecuta una seña, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo cuáles. Tenemos el alfabeto o el abecedario. Vamos a iniciar. Ahí lo tienen. La palabra alfabeto se abrevia A, B, C. A, B, C. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar con el alfabeto. Con nuestra mano dominante. ¿Alguien es zurdo? Entonces su mano dominante va a ser la izquierda. ¿Sí? No quiere decir que la derecha. Se respeta esa parte. Quienes son zurdos, su mano dominante será la izquierda y su mano base será la derecha. ¿Va? Ok. Entonces iniciamos. A, de frente. A ver, déjame revisarlos. Ok. B, C, D. Vamos. Empuñen su mano de frente y levantamos el índice y abrimos un poco. Y el A, D. Luego E. A ver. F. F, muy bien. ¿Esta cuál es? ¿Cuál sigue? G. Yo les digo, como la pistola, pero la cuesta. ¿Vale? Luego H, luego I, J. La K se mueve. ¿Por qué? Porque si la sostengo es P. K. Luego, ¿cuál sigue? L. Bien dificilísima la L. Si yo quiero doble L, entonces hago movimiento. Luego, ¿cuál sigue? M. Luego la N, subo un dedo y me quedan dos. La ñ, hago el movimiento. O. Luego, ¿cuál sigue? La P, que es como la K, pero la P no tiene movimiento. Es así. Yo a veces les digo, empuñen la mano, metan el dedo pulgar en medio del índice y luego levanto, ¿sí? Así, si lo dejo así es P, si lo muevo es K. P, luego la Q, es así o así.
Q, luego la R, la doble R, tiene movimiento. Luego, ¿cuál sigue? S, luego la T, como les decía, empuño la mano, meto mi pulgar en medio. La T, U, V, amor y paz, es la V, W, luego ¿cuál sigue? La X, hacia adentro. Hago como un ganchito, lo acuesto y hacia adentro. X, Y, y luego Z. ¿Sale? Ok. ¿Fácil? No. Ok. Vamos a darles 5 minutos para que se aprendan su nombre, su primer nombre. Por ejemplo, mi nombre es Lidia Karen Chávez Saldaña. Afortunadamente tengo 2 nombres, pero tengo una prima que se llama Alma Angelina Guadalupe Sánchez Saldaña. Digo, híjole, está complicado, pero no nos vamos a meter en detalles, solamente el primer nombre. Mi nombre es Lidia, la L, la Y, porque mi papá y mi mamá quisieron que la primera fuera Y, la D, la I latina y la A, y entonces es Lidia, ¿va? Ok, entonces 5 minutos, no les voy a quitar el alfabeto. En los cursos sí les quito y les hago examen a la siguiente clase, ¿sí? Entonces, ahí está, practíquenlo. Si alguien tiene dudas, con todo gusto me acerco y los apoyamos, ¿sí? ¿Qué hora es? ¿Me regalan su hora? Porque luego... Son 5:40, 5:45 y los demás vamos a tratar de interpretar. Espérenme. Déjenla que termine y después vamos a ver cómo se llama. A ver, otra vez. Ok. ¿La entendiste? Dariana. Muy bien. Dariana, nada más una observación. Tu seña, si tú la sostienes aquí, es muy probable que algunos no te vean. Siempre traten de tener un ángulo de 90 grados, ¿sí? O un poquito más de 90 grados, ¿va? Vamos a darle un aplauso a Dariana. Vamos a dar los aplausos en lengua de señas, así. Muy bien, gracias. Siguiente. A ver, ¿otra vez? ¿Cuál es tu nombre? Héctor. Ok. Vamos a estirar un poquito más la mano. Como estrategia, trata de no tensarte, no pasa nada, ¿sale? Es la H, la E, súbelo un poquito más porque si no, ándale, estíralo un poquito hacia acá. ¿Por qué? Porque si lo haces así, para mí es la C. Luego la C. Luego la T. No, fíjate bien. Estira tu mano y vas a meter el dedo pulgar. Así, así. Luego la O y la R. Excelente. Muy bien. Aplausos. Tomas tu lugar. Va. La palabra sentarse es así. Cuando mis alumnos todos llegan tarde, te digo, te estoy esperando. ¿Ya? Siéntate. Pero luego llegan platicando.
O sea, llegan tarde y llegan platicando. Entonces yo rápido lo siento antes de que comiencen a platicar. Vente para acá. Sale. A ver, otra vez. Déjame te ver de frente. Ok. Nancy. Ok, Nancy, muy bien. Nada más una sugerencia, más lento. ¿Sí? Sale. Ven por acá. Aplausos para Nancy. ¿Alguien le entendió? A ver, otra vez. Juliani. Julen. La E. La N. Y la es con Y. Ok, va. Muy bien. Aplausos, Juliani. Nada más lo mismo, un poquito más lento. ¿Sí? Ok. Adelante. ¿Cuál es tu nombre? José. Va. Hacemos la O, la S y la E. ¿Sale? Ok. Aplausos para José. ¿Quién me dice cómo se sintió con este ejercicio? Más o menos. Nerviosa. ¿Qué más? No puedo creer que tenga tampoco control de mis manos. No hay control de sus manos. ¿Alguien sintió frustración? Sí. Levanta la mano, ¿quién sintió frustración? Yo la primera vez llegué llorando a mi casa y dije, creo que me equivoqué de carrera. Ya no quiero estudiar educación especial. En séptimo semestre de 8. ¿No? Entonces, como que en mi casa me dijeron, no te equivocaste de carrera. Enfrenta lo que se te está presentando. ¿Sí? Imagínense la frustración que puede sentir un sordo cuando tú intentas hablarle de manera oralizada. Cuando yo estudié, se decía que el sordo se oralizaba, que aún y a pesar de que no tiene daño en su aparato fonoarticulador, pero que no escucha, no quería decir que no lo podíamos hacer hablar, y los hacían hablar. Si ustedes escuchan la voz de un sordo, es una voz sin fondo, sin ritmo, sin forma. Sí, es hueca. No sé si... Ajá, adelante. Hablando de experiencia personal, uno de mis vecinos es sordo, pero no es mudo. Y habla con la gente de la fábrica en la que trabaja. Y sí, su sonido es muy... ¿Cómo se le puede decir? Gesticula mucho. Y tarda un poco en decir varios sonidos. Habla un poco lento también por lo mismo. Claro. Entonces, es muy importante que todos, por ejemplo, de repente me toca ir a capacitar a empresas o a instituciones. Híjole, qué lamentable es que me dicen, es que ¿sabes qué? Sí tenemos un sordomudo. Para empezar, no son sordomudos, son sordos. ¿Sí? Incluso hubo no recuerdo en qué año fue, pero hubo una asamblea de sordos en donde ellos pedían ser tratados con dignidad y con igualdad. Y el decirles sordomudos entraba un tema de derechos humanos, ¿sí? Tampoco les digo nada que digan, ay, pobrecitos, o el sordito. Es que tengo un alumnito sordito. Híjole, cuando escucho eso, respiro 20 veces y trato de ser lo mayor asertiva posible, hablar de derechos humanos, de empatía, y no estamos exentos. Hay sordos que su discapacidad fue adquirida y no fue congénita. ¿Qué quiere decir eso? No nacieron con ella, pero tuvieron un accidente, tuvieron una lesión de oído y se quedaron sordos. ¿Sí? Yo tengo un amigo que él está perdiendo su audición por un medicamento. Le inyectaron un medicamento y está perdiendo la audición de uno. Entonces, cuando él platica conmigo,
se coloca de lado y le digo, aprende señas, Noé. Es que no puedo creer que a mis 50 años tenga que aprender señas, nunca es tarde. Digo, qué difícil para ti tener que estar a un lado de mí, casi así, para escucharte. Pero también es una cuestión de cultura, de contexto, ¿no? Y de aceptación. Es uno de los temas más principales. Como sociedad, ¿ya los aceptamos? ¿No los aceptamos? ¿Qué estamos haciendo para aceptarlos? Entonces es muy, muy importante. Bueno, y vamos a ver un campo semántico, otro campo semántico, que son lo que tiene que ver con saludos. La seña para saludos es esta. Algo que se me pasaba a decirles. Los sordos nos asignan una seña para referirnos a nosotros. Por ejemplo, mi nombre es Lidia, mi seña es esta. ¿Quién me la asignó? La comunidad silente. ¿Cómo me la asignó? De acuerdo a mi físico. ¿Por qué creen que me lo pusieron aquí? Que tengo muchos lunares en la cara. ¿Sí? Entonces hay quienes cuando usan lentes, por ejemplo, Octavio, a veces la O aquí, dependiendo. ¿Quiénes son los únicos que pueden colocarnos esa seña? El sordo, nadie más, el usuario de la lengua. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Buenos días. La palabra bueno es aquí. ¿Sí? Con mi mano, ¿cómo se llama donde están las señas? Base. Con mi mano base la voy a empuñar, con la mano dominante voy a hacer la D y esta cae aquí. Y entonces son buenos días. Buenos días. Les voy a hacer una broma que a mí me hacen muy seguido los sordos. Yo le digo, tú, ¿cómo estás? Y luego me dice, bien. Y eso es de todos los días. ¿Sale? Va. Buenas tardes. Buenas. Aquí. Tardes. Con mi mano. Base, la estiro. Como si fuera la F, pero acostada. Y en la rayita que se nos hace a la altura del codo. Tardes. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Sale? Ok. Buenas noches. ¿Por qué aquí noches? Porque se asemeja a la luna. ¿Sí? Buenas noches. Gracias. Coloco la palma de mi mano con el dedo del medio aquí y es gracias. Gracias. ¿Sí? El sordo, al igual que nosotros, se enojan y se molestan. Anteriormente, si lo dejábamos así, cuando el sordo está enojado te dice así, como ya, gracias, sí, ya. Entonces, en la escuela, ¿qué hicimos? Y hablamos con los sordos y demás para evitar, sobre todo con los sordos que ya son mayores. Hicimos gracias. Gracias. ¿Vale? Nos vemos. Abrimos dedos aquí. Esto asemeja los ojos. Nos vemos. ¿Sí? ¿Cómo estás? La C. ¿Cómo? Hago la E aquí. Estás. ¿Cómo? Estás. Adiós. Normal, adiós. Ojalá. Aquí. Ojalá. Siesta. Como si fuera la F, estiro mi brazo a la altura de la rayita y es aquí. Siesta. Y a veces les pregunto, ¿tú a tu casa ya? Y me dicen, sí, esto es sí. No es aquí, esto es agua. Sí y no. No. Entonces,
la lengua de señas es muy amplia, lo dividimos por campos semánticos cuando es un curso de lengua de señas básico. Yo cada vez que emito un curso completo o un diplomado, pues traemos a sordos para que tengan esta oportunidad de platicar. El sordo con el que estamos trabajando ahorita está por terminar la licenciatura en Ciencias de la Educación y está también estudiando Derecho. Es un chico que él dice que algún día quiere ser diputado para legislar el uso de la lengua de señas. Ya hay una ley bilingüista. Es obligación de las instituciones educativas, sobre todo, brindar el acceso a una lengua, sobre todo la materna. Para un sordo, tengo una alumna también que su mamá y su papá son sordos, entonces ¿cuál será su lengua materna? La lengua de señas. Y va a las instituciones y ¿cuál le dan? El español. ¿Es correcto? Están violando la Ley Federal de las Personas Sordas. Entonces, pues yo los invito, yo pudiera llevarme toda la tarde platicándoles de muchas experiencias. Esto es un poco de lo que ustedes pudieran aprender. Ojalá aquí en Guzmán comenzáramos a trabajar estas instituciones de la atención en sordos. Aquí en la región no lo hay. Hay intentos como de agrupar a la comunidad silente, pero no hay instituciones que le den seguimiento, atención y derivación a personas con discapacidad. Entonces, la verdad es que ojalá les interese, ojalá les haya gustado este espacio. Agradezco a la licenciatura, a la maestra, por la invitación, por el espacio. Y bueno, pues no me queda más que decirles que espero verlos muy pronto como egresados y exitosos. Sí, agradecer a los maestros también por su espacio, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lidia. Le entregamos la siguiente constancia. Preguntas y respuestas por si alguien tiene alguna pregunta para la maestra antes de que se retire. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo le quería preguntar cuánto tiempo aproximadamente toma aprender lengua de señas mexicanas para poder tener una conversación estable. Pues depende mucho de tu ritmo y de las ganas. Yo aprendí en 6 meses, yo tomé un curso de 6 meses, después tuve contacto con la comunidad silente y de ahí en adelante. ¿Sí? Pero ahora sí, hay quienes, yo he dado cursos de 3 meses y ha habido personas que en 3 meses lo hacen. ¿De qué depende? Ahora sí que no es tanto incluso ni de la capacidad, sino de las ganas de hacerlo. Y sobre todo del contacto, qué tanto contacto tengas tú con un sordo, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno, tengo esa duda. En la lengua de señas mexicana existe como ese tipo de mexicanismos que se pueden adaptar a la lengua de señas. Son regionalismos. Regionalismos más bien. Sí, hay. Es lo que les decía, mamá puede ser aquí y a lo mejor mamá con mujer puede ser otra seña. Incluso cada estado derivan las señas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, leeré la constancia de la maestra Lidia. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del Sur, División de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de Artes y Humanidades extiende la presente constancia a Lidia Karen Chávez Saldaña por impartir el microtaller de lengua de señas mexicana
en marco de las actividades por el Día Internacional de la Lengua Materna 2022. Atentamente, piensa y trabaja. Ciudad Guzmán, Jalisco, 22 de febrero del 2022. La